Buenos días, esperamos unos minutitos y a las 11:30 iniciamos el taller. Listo, bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestro Agustín Talks. Soy Carol Peñaranda y los acompañaré y daré soporte durante este espacio. Para dar inicio, por favor, verifiquen su conexión a Internet y también pueden utilizar el chat para realizar cualquier pregunta al finalizar el taller. Les presento a Ronald Alberto Ventura Poema P., quien nos brindará una ponencia sobre el tema Fortalece la probidad académica de tus estudiantes con los informes de originalidad de Classroom. El profesor Ronald Ventura es docente de Historia y Teoría del Conocimiento del programa del diploma, examinador internacional, entrenador científico de Google. Ha formado parte de los proyectos de transformación en el Colegio San Agustín de Chiclayo desde el área académica como asesor de ciencias sociales y coordinador académico, y ahora como coordinador formativo. Estoy segura que será una charla fascinante, llena de ideas innovadoras, y sin más preámbulos damos la bienvenida al profesor Ronald Ventura. Muchas gracias, profesor Ronald. Muchas gracias, Carol. Muy contento de poder estar aquí con ustedes en esta oportunidad, en este taller, para poder compartir un poco mis experiencias en torno a la probidad académica. De por sí, si es que aquí en este grupo tenemos a colegas que forman parte del programa del Bachillerato Internacional, probablemente ya conozcan un poco más sobre lo que significa la probidad académica. Sin embargo, ¿cómo podemos aprovechar Google for Education para poder complementar y desarrollar mejor en nuestros estudiantes estos hábitos tan necesarios hoy en día, como por ejemplo simplemente el respeto al derecho del autor, y de esa forma pues formarlos desde pequeños en este proceso de actividades a través de Google Classroom para que nuestros estudiantes fortalezcan justamente la redacción de sus trabajos o la indagación en diferentes fuentes. Voy a compartirles mis diapositivas para empezar. Muy bien. Como ya Carol lo ha manifestado, en mi caso, a ver, volver a cargar. No sé qué pasó, ¿no? Ah, ya, ahí está. Bien, como les decía, gracias, Carol, ya estaban poniendo un poco nervioso otra vez con el problema de la velocidad de la internet. Bien, yo a raíz de la pandemia estaba comentando un poquito, quería comentarles que a raíz de la pandemia, pues, veía a otros maestros compartir sus experiencias educativas a través de las redes sociales, así que no me quise quedar atrás. En mi experiencia como maestro de muchos años, siempre me ha nacido esto de poder compartir y poder también recibir aprendizaje de otros expertos, de otros maestros. De esta manera creé Pygmalion Asesoría Pedagógica, donde comparto contenido exclusivamente educativo. Y a raíz de eso me he ido especializando un poquito, he ido aprendiendo también y certificándome en ECPASOL. Tengo todas las certificaciones en español de ECPASOL, Quisis o Quisis, Pintager, y también soy embajador de Pintager. Y por supuesto, he pasado por todos los procesos hasta llegar a ser Google Trainer
de Google for Education. Entonces, ahí ustedes pueden ver mis redes y yo puedo compartir allí siempre, al menos una vez a la semana, a veces por el tiempo, comparto información educativa muy interesante que estoy seguro que a muchos les va a encantar. Vamos a empezar y aquí, aprovechando justamente los recursos que nos da Google Meet, les estoy compartiendo una pregunta. Espero que lo puedan ver. Para poder ver la pregunta, ustedes tienen que ir a ese icono que tiene el triángulo, el círculo y el cuadrado. Vayan allí y van a encontrar allí la opción que dice hacer preguntas o responder preguntas. Pues allí he compartido una pregunta. ¿Considera que la probidad académica es un tema importante en el ámbito educativo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué me pueden responder? ¿Pueden hacerlo de forma oral? ¿Sí? Alguno de ustedes levanta la manito y de esa manera puede participar, o también puede hacerlo de forma escrita. También pueden hacerlo de forma escrita. Entonces, vamos observando sus comentarios. A ver si activamos el micrófono. Por ahí me parece, Carol, me dice que hay que activar el micrófono. ¿Considera que la probidad académica es un tema importante en el ámbito educativo? ¿Qué nos dice Alberto, me parece? Sí, buenas con todos, amigos. Totalmente de acuerdo, sobre todo en una época donde el copy and paste y la apropiación de ideas, de argumentos, los chicos y también la gente adulta se zurra, ¿no? Se zurra, se burla, no hay absolutamente nada de respeto ni de consideración, pero también con los referentes que tenemos de padres de la patria, hasta de expresidentes que simplemente es un copy and paste. Creo que hay mucho por hacer. A mí me asusta el tema de inteligencia artificial. Les comento que hace 2 semanitas les había dejado a los chicos, unas 3 semanas, un trabajo a los chicos. Y claro, cuando uno observa el vocabulario de las nuevas composiciones que ya se había activado ChatGPT, ese no es el vocabulario de los chicos. Entonces, les dije en clase, a ver chicos, ¿qué significa tal palabra? Y claro, nadie sabía el significado de la palabra. Le dije, pero acá está el autor de esta palabra que me lo ha citado varias veces en el documento que me ha presentado. Y simplemente les hice caer en la cuenta de que hay que también ser honestos, transparentes y veraces en el sentido de que si tú has hecho uso de una inteligencia artificial para la elaboración de un texto argumentativo, pues tienes que hacer la referencia correspondiente, ¿no? Así es. Muchas gracias, Alberto. Justamente complementando un poco, ¿no? Con lo que nos acaba de decir la colega que estaba hablando sobre inteligencia artificial. Y es el temor que todos tenemos, ¿no, Alberto? Es el temor que todos tenemos, pero también nos invita, pues, a seguir pensando o creando diversas actividades que nos permitan, sobre todo, cuestionar al estudiante o evaluarlo hasta en ese aspecto, ¿no? Sobre cómo es que presenta la información, si verdaderamente está parafraseada o no, si es un copy y pega de la inteligencia artificial, si ha usado las referencias adecuadas, si maneja o no la información. El profesor Carlos también nos dice, es indispensable, porque enseña el respeto por la información y el trabajo académico ajeno, exacto, eso es muy importante, ¿no? Por una parte, y por otra parte enseña a los alumnos a hacerse responsables de su propia producción de contenido, por supuesto. Eso también es muy importante, de acuerdo. Así es. Acá tengo yo otra pregunta. Vamos a ver, otra pregunta. Y ahí la estoy publicando. No sé si la llegan a ver. ¿Cuáles son las principales acciones que considera como falta de probidad académica por parte de los estudiantes? Entremos un poquito más al detalle de cuando un estudiante comete falta a la probidad académica. ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo? A ver, en el día a día como maestros, nosotros de vez en cuando, pues, cambiamos nuestro humor un poquito cuando encontramos por ahí a un estudiante que, pues, a pesar de las recomendaciones, comete plagio, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son esas acciones que llevan justamente por parte de los estudiantes
a considerar que hay una falta a la probidad académica. Muy bien, la profesora Sisi, mi Sisi nos dice, no citar a los autores y no referenciar los trabajos. Exacto, muy bien. ¿Sí? Cuando hablamos de citar, pues nuestros estudiantes, creo yo, desde al menos el 6º grado de primaria hacia toda la secundaria, pues es importante que el estudiante, el colegio, tenga una normativa que justamente le ayude a estructurar las escrituras académicas. Nosotros, por ejemplo, acá en Chiclayo usamos las normas APA. Y esto implica que estamos obligados como maestros a manejar las normas APA y, por supuesto, también a formar a nuestros estudiantes en citar, por ejemplo. Y el estudiante debe saber que existen 2 tipos de citas y cómo es que tiene que aplicarlas en sus tareas cada vez que tenga que argumentar, resumir, sintetizar, demostrar información con sus propias palabras. Y para ello, pues, puede aplicar citas directas y citas indirectas. Con esa pequeña actividad que se va formando desde los pequeños hasta los alumnos que están ya en 4º y 5º de secundaria, estamos formándolos a conciencia para que ellos prácticamente se les haga un hábito de saber utilizar las fuentes, pueden complementar con fichas de resumen, fichas de cita textual, que también es algo que se puede trabajar en las tareas, no solamente en una clase de ciencias sociales, también se puede hacer en una clase de comunicación, en una clase de indagación de ciencia, etcétera. Pues son complementos que ayudan a que cuando el alumno produzca un texto, pues utilizando estos complementos que forman parte de la evaluación, porque tiene que estar en tu rúbrica de evaluación, pues el alumno prácticamente sigue los pasos adecuados y se va formando también en la probidad académica como estudiante, y vamos viendo que los trabajos van a ser sí escritos por él, porque está pues siendo exigido por diferentes parámetros que nosotros hemos planteado en nuestras clases. Entonces, es muy, muy importante justamente estos puntos que estamos tratando sobre la probidad académica. Y entrando exactamente ya a lo que es el tema que hoy día quisiera compartir con ustedes, fortalecer la probidad académica de tus estudiantes con los informes de originalidad de Google Classroom. Pues en esta nueva actualización que apareció en el año 2022 con Google Classroom, pues podemos ver que nos da esta opción de acceder a informes de originalidad y que inclusive los estudiantes también pueden usar antes de presentar sus trabajos hasta en 5 oportunidades, de tal manera que ellos mismos van corrigiendo su parafraseo antes de poder presentar la tarea final. Veamos entonces en qué consiste este proceso. Bien, en primer lugar, pues veamos los objetivos de este taller. Comprobar la autenticidad de los trabajos. Como maestros, creo que esa es una de las cosas que nosotros queremos siempre hacer, sobre todo los que somos maestros de la secundaria superior, ¿no? 3º, 4º, 5º de secundaria. Nuestros alumnos, si somos maestros de lengua y literatura, comunicación, cristianismo, un maestro de ciencias sociales, un maestro de gestión empresarial, de emprendimiento, un maestro de ciencia, tecnología y ambiente, por ejemplo, donde el alumno pueda presentar sus informes de laboratorio basándose en diferentes fuentes y complementando con las evidencias que ha podido constatar a través de la experiencia científica en el laboratorio, pues cada uno de estos tipos de tareas, un argumento sobre una obra literaria donde tiene que citar mínimo a 3 expertos comentaristas de la obra, cómo es que tenga que citarlos de tal manera que el alumno no falte a la probidad académica. Lo que se busca a través de Google Classroom, especialmente con este acceso nuevo que ahora muy interesante que nos da, es también instruir a los estudiantes mediante reglas en la presentación de trabajos de indagación.
que justamente son las reglas que yo les venía hablando un poquito. Potenciar la habilidad de parafrasear para que los estudiantes mejoren la comprensión de lo que leen. Pues en realidad, si el alumno mejora su parafraseo, va a comprender cada vez más lo que lee. Muchas veces nuestros estudiantes presentan sus tareas que han sido copia y pega, y cuando les preguntamos lo que nos acaba de decir Alberto, ¿no? Le preguntamos, a ver, explícame un poco lo que has escrito. Los alumnos no responden. Recomendaba, por ejemplo, Belén, y decía, este tipo de actividades tenemos que hacerlas en el aula, en un proceso en el cual podamos dividir en la semana 3 momentos donde los estudiantes, por ejemplo, van a demostrar frente al profesor que están pasando por un proceso de indagación, organización de la información y pues argumentación, de tal forma que esto le va a permitir al alumno cumplir con este proceso de un buen parafraseo, y esto va a traer como consecuencia una mejor comprensión de los textos que ha leído. Y por supuesto, complementar a lo que Google nos da a través de los informes de originalidad, pues el uso de las normas APA para citar y referenciar. Y esto lo podemos especificar en las rúbricas de evaluación. Si bien la IA en el futuro nos estará ayudando un poco con las rúbricas, pues dependiendo del tipo de tarea, tú como maestro puedes aprovechar, por ejemplo, ChatGPT para que te ayude a crear algunos criterios e indicadores e inclusive descriptores de nivel que te permitan a ti estructurar un poco tu rúbrica. Como Rubistar, por ejemplo, que esta plataforma ya estaba hace muchos años y ya te daba una rúbrica, te la podía convertir en hoja de cálculo, pero ya tú la adaptabas a tu realidad. Y de esa manera, pues, Rubistar, ya desde hace varios años, te permitía crear tus propias rúbricas. Entonces, son elementos que complementan justamente a desarrollar mejor la probidad académica gracias a lo que hoy en día Classroom nos permite tener, ¿no? Y entonces, ¿qué son los informes de originalidad? Cuando se ejecuta un informe, se compara, mire lo que Google for Education hace en todo este proceso cuando tú configuras un informe de originalidad. Se compara el archivo, por supuesto, por ahora se está trabajando con documentos o presentaciones de Google. La idea es que se vaya implementando a otros tipos de archivos más adelante, o a otro tipo, mejor dicho, de aplicaciones más adelante con Google, ¿no? En este caso, compara un documento que tú has presentado o una presentación que tú has puesto como actividad, como recurso, como material en tu tarea de Google Classroom, la compara con páginas web, con libros disponibles en Internet, y de esa manera va mostrando las evidencias si hay o no un buen parafraseo, si coincide con algunos textos de la Internet, y esto pues nos demuestra el plagio, ¿no? En el informe que nos da esta opción, se incluyen vínculos a las fuentes detectadas y se marca el texto sin citar. Inclusive, miren ustedes, qué interesante, ¿no? ¿Cómo poder trabajar con un niño de quinto de primaria o de cuarto de primaria si están narrando, la Miss les está narrando un cuento de no sé, de la literatura medieval, y de repente, pues la Miss solicita que en un documento de Google los alumnos hagan un resumen del texto, de la obra literaria, del cuento que les ha narrado, ¿no? Pero como nuestros estudiantes desde los grados menores ya manejan muy bien la Internet, pues por ahí existe la tentación de querer jalar información de algunas páginas porque quizás no estuvo atento, porque quizás por allí le falta un poco de concentración, atención, tiene ahí un déficit quizás, entonces va a tener que cumplir algunos requisitos para contar con sus propias palabras, a manera de resumen, lo que la Miss ha contado en el cuento desde ya hace unos días o en la misma clase de hoy, ¿no? Por ejemplo, y de esa manera configurar el informe de originalidad para que él mismo, el estudiante, se pueda dar cuenta desde los grados menores que no ha parafraseado bien el texto. Y de esta manera, tomarnos en el tiempo como maestros de primaria para enseñarles a parafrasear.
porque tenemos que hacerlo desde que están pequeños, para que de esa manera tengan acceso, pues justamente puedan desarrollar esta habilidad y se vaya mejorando cuando ellos crezcan en edad también, ¿no? Si el administrador habilitó, porque recuerden que esto debe estar habilitado por el administrador de TI, de acuerdo al tipo de paquete de Google que has podido comprar. Si el administrador habilitó las coincidencias en la institución educativa, en el informe también se compararán las entregas anteriores de los alumnos de tu institución educativa o distrito. Imagínense, o sea, no solamente se va a comparar con páginas web, con libros disponibles, sino inclusive con otras tareas que otros maestros han dejado a los estudiantes, a chicos de otras aulas, a chicos de años pasados, ¿sí? Profesores de otros cursos o de otros grados, dentro del mismo colegio o dentro del mismo distrito, dice inclusive. Si hay otros colegios que tienen la misma configuración, todo eso se va a ir uniendo a esta nube de información que le va a permitir al informe de originalidad rescatar y poder pues ayudar al maestro y por supuesto a los alumnos para esto, ¿no? Bien, en ese sentido, además hay algo muy importante acá. El trabajo de los alumnos se copia en el corpus de la institución educativa. Por tanto, se puede comparar el trabajo de otros alumnos si se cumplen todas las condiciones que figuran a continuación. Por ejemplo, estamos hablando de evaluaciones internas del bachillerato internacional. Nuestros alumnos, conforme van pasando las promociones, tú les vas haciendo el feedback de los trabajos de las internas en Google Classroom. Si tú vas activando los informes de originalidad, esta información va a quedar allí para los siguientes trabajos. Pues ha pasado en algún momento que un alumno ha intentado presentarnos una interna que la hizo un alumno de 3 o 4 promociones antiguas, ¿no? Y no hemos podido detectarlas, justamente por la falta de recursos. Esto es excelente, lo que nos da Classroom en esta situación del informe de originalidad. ¿Qué nos permite detectar? Las coincidencias en la institución educativa deben estar habilitadas por el dominio, eso sí. Los informes de originalidad deben estar habilitados para la tarea, también. Y se debe admitir el tipo de archivo, en este caso un documento de Google o una presentación de Google por ahora, ¿no? Bien, ¿cómo es que activamos estos informes de originalidad? Vamos a ver. Bien, veamos. Vamos a ir a una actividad de Classroom. Muy bien, estamos ahora estoy entrando a Google Classroom. Voy a seleccionar el aula. Voy a seleccionar el aula y el curso. Ingreso aquí y ahora voy a ir a trabajo en clase. Luego de trabajo en clase voy a hacer clic en crear y me voy a ir a tarea. Muy bien, aquí yo voy a configurar la tarea, ¿sí? No sé, por ejemplo, resume la obra literaria. El Caballero Carmelo, por ejemplo. Listo. Resume la obra literaria El Caballero Carmelo. Yo le doy aquí la instrucción al estudiante, pues el estudiante va a poder compartir a través de un documento. Puedo generar un documento en blanco si deseo, o ya lo tengo generado en Google Drive, pero aquí lo que importa es que luego de generar el título de la tarea, tú vas a ir a la parte inferior derecha y aquí vas a encontrar para hacer el check en verificar plagio, originalidad, y vas a hacer clic allí. Ese es todo el proceso. Una vez que está activado y has completado todos los demás datos de tu tarea, pues simplemente asignas la tarea. De esta forma, pues tú puedes generar rápidamente que se pueda verificar el plagio dentro de la tarea que tú has planteado a los estudiantes. ¿Cómo puedes revisar los informes de originalidad? Pues vamos a ir a otra actividad, ¿ok? Vamos a ir a otra actividad. En este caso, por ejemplo, tienen ustedes aquí una tarea que yo he trabajado con mis estudiantes
Indagación de eventos históricos importantes en la historia de Japón. Pues estamos llevando el expansionismo japonés de 1931 a 1941. Entonces, era importante que mis estudiantes, para profundizar un poco más el conocimiento, pues a través de una línea de tiempo vertical, los estudiantes vayan complementando los datos que les da la línea de tiempo para tener información más precisa y más profunda del hecho histórico que ellos tienen que estudiar. En este sentido, pues yo les he compartido a ellos un documento de Google y he generado, por supuesto, mi rúbrica. Acá hay algo muy importante, estimados colegas. La rúbrica es necesaria, es importante y ayuda justamente en la evaluación y, por supuesto, en la formación. Queremos que nuestros estudiantes se formen en principios éticos, en valores que les permita a ellos, cuando vayan a la universidad, ya no se encuentren con este tipo de problemas. Y estamos ayudándolos un poquito en su formación para que luego, cuando sean profesionales, pues estén adaptados y puedan respetar simplemente el derecho de autor, puedan referenciar, citar las fuentes. Y en este caso yo he considerado los siguientes criterios. Voy a evaluar la síntesis, voy a evaluar el parafraseo, ¿sí? El equipo de forma excelente reescribe, es decir, vuelve a redactar lo que ha leído con sus propias palabras sin distorsionar el significado. Y también voy a evaluar dos elementos importantes: el uso de fuentes. El equipo ha utilizado, y les pongo un mínimo de fuentes, en este caso 5 fuentes deben utilizar para poder presentar toda esta información, y también las referencias. Las referencias se han escrito de forma correcta, respetando las normas APA. Entonces, la rúbrica es necesaria para ayudarlos en su formación. Vamos a ver ahora el trabajo del alumno. Veamos. Este es el espacio que Classroom nos da para ver los trabajos que los alumnos han presentado y pues vamos a ver uno de ellos. Estamos ingresando justamente al espacio de calificación que nos brinda Classroom. Bien, aquí yo ya tengo los pasajes marcados como parte del informe de originalidad, pero vamos a ver cómo se marca. Veamos esta tarea. Miren ustedes, ahí está la tarea de un determinado estudiante y aquí en la mano derecha, en la parte superior, esta es la tarea que los alumnos han tenido que elaborar en un documento de Google mediante un trabajo colaborativo. Ahí, como pueden ver, están los nombres de los estudiantes y luego ya está todo lo que es el trabajo que los alumnos han elaborado en el cuadro, donde es una línea de tiempo vertical de diferentes hechos históricos. Aquí, como yo he generado el informe de originalidad, aquí puedo yo verificar el plagio y voy a hacer clic allí. Y se va a generar el informe. Va a demorar un poco, pero se va a generar el informe. Aquí en esta tarea ya está generada. Entonces, una vez que termina de generarse el informe, yo puedo ver aquí que en ese proceso hay 9 pasajes marcados. Ojo, recuerden que sus alumnos también pueden ver los pasajes marcados. Y eso es lo interesante. Antes de subir la tarea, ellos pueden ver el plagio. En este caso, estos estudiantes no se fijaron en ello, a pesar que yo les di la oportunidad al generar justamente el check en identificar el plagio. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que nos marca. Dice acá que identifica 3 pasajes citados o entrecomillados. Veamos, aparte de los 9 pasajes, 3 de ellos están citados o entrecomillados. Veamos allí, y aquí nos presenta el informe de originalidad. Miren ustedes, aquí nos presenta 9 pasajes marcados, 3 pasajes citados o entrecomillados. Si yo deseo, pues los muestro también aquí cuáles son. Si no, lo dejo allí, ¿sí? Acá también me brinda el tanto por ciento. Miren ustedes, 22% del contenido marcado, 6% del contenido citado o entrecomillado. ¿Qué quiere decir? Que si los estudiantes que han hecho esta tarea, si han logrado en algunas partes del trabajo hacerlo entre comillas, probablemente las citas.
pero como es un trabajo en equipo, quizás alguno de ellos que le tocó hacer una determinada parte no lo hizo así. Y acá nos muestra el recuento. También nos informa que no coincide con otras tareas que se ha hecho en el Colegio San Agustín. No coincide, no hay coincidencias. Por lo tanto, y luego aquí podemos ver justamente las 9 coincidencias que tenemos. Miren ustedes, aquí podemos ver las 9 coincidencias. Y aquí salen las marcas de esas coincidencias. Veamos por acá, Wikipedia, por ejemplo. Miren ustedes, y aquí nos muestra. Y ahí aparece, ¿sí? Lo que está resaltado es la marca, que ha sido copiado tal cual de Wikipedia. ¿Cómo podemos ver esto? Veamos aquí. Por aquí hay alguna pregunta, me parece. Sí, Ronald, sí, no cambies de imagen. El estudiante sí lo puede ver, entonces antes de colgarlo. Así es, así es. Le da la oportunidad de ver antes de colgarlo. De esa manera, él también puede generar. Sí, exacto, ¿no? O sea, a pesar de ello, no han cumplido el proceso. Definitivamente, pues estamos ante una etapa de formación que los alumnos han tenido que recibir y a mí me toca como maestro tener que retroceder un poquito en este proceso, ¿no? Para que ellos tengan el hábito. Tengo que seguir practicando este tipo de trabajos. Alberto. Ok, sí, una segunda pregunta. Por ejemplo, en este tipo de trabajo, ¿cuánto de referencias más o menos les permites? ¿Qué porcentaje como máximo? En este caso yo les he permitido mínimo unas 5 referencias. El máximo ya, pues, estamos hablando de que dependiendo del tema, ¿no? El expansionismo japonés, pues, es un tema no muy conocido, con pocas fuentes en inglés y en español, más en japonés, e inclusive todo eso les pido, ¿no? Que revisen fuentes en el mismo idioma japonés y que luego usen el traductor de Google para que puedan identificar. Pero hay un mínimo de 5 y un máximo de 10 fuentes. En algún momento también lo que hago para equilibrar un poco y generar una mayor exigencia es ponerle, por ejemplo, un mínimo de 5, un máximo de 10, pero deben haber, por ejemplo, 4 fuentes secundarias y 6 fuentes primarias. Esto los obliga a que el alumno complemente la información con, no sé, un discurso, una caricatura política y va complementando solamente trabajando con fuentes nada más. Claro. Y aún así, si está presentando una caricatura política, el alumno desde las normas APA tiene que saber que tiene que ponerle allí pues un título a esa caricatura política y al final también tiene que estar referenciada la caricatura política. Gracias. Entonces, todo eso es parte de ese proceso, ¿no? Volviendo entonces aquí, podemos ver justamente los trabajos marcados. Fue un intento de golpe en el Japón imperial el 15 de mayo y aquí estamos viendo justamente, ¿no? Fue un intento de golpe en el Japón imperial el 15 de mayo, ¿no? Y ahí vamos a ir viendo todas las coincidencias, justamente, y en base a eso vamos a evaluar a los estudiantes. Aquí la vemos de manera más rápida, miren ustedes. Todas las coincidencias que están aquí, ¿sí? Las que en algún momento, a pesar de que el trabajo tiene referencias, ¿sí? ¿Qué tendría que evaluar acá, por ejemplo? Que las referencias según APA edición 7 estén en orden alfabético, que las páginas web también estén referenciadas como las normas APA, etcétera. Y los alumnos han cumplido el proceso, miren ustedes, han hecho sus referencias, pero sin embargo, tienen que entender que el trabajo debe tener un parafraseo directo o indirecto. En este caso, han tenido que parafrasear de manera indirecta estos textos. El parafraseo indirecto, perdón, la cita indirecta, estoy hablando mal, la cita indirecta es, en otras palabras, parafrasear. Y aún así, si el alumno tiene duda de que su parafraseo no es tan exacto, tan preciso, ni tan perfecto, digámoslo así, el alumno puede poner al final del texto resumido una cita parentética y eso como que le da la salvedad. Y si está utilizando una cita directa, pues el alumno tiene que usar pues una cita directa corta, de menos de 40 palabras, entre comillas, en un solo párrafo, o una cita directa larga de más de 40 palabras en un párrafo aparte, corrido una sangría, y ambas deben tener cita parentética, autor, año de la publicación y número de página. Y si es una página web, número de párrafo.
De tal manera que todo eso es formativo. Es interesante cómo los alumnos, cuando ya se les hace una costumbre en eso, llegan al 5º año de secundaria y no saben ustedes qué orgullosos nos sentimos los maestros cuando vemos que los alumnos pues suben su evaluación interna de historia, por ejemplo, y el alumno pues se alegra mucho al saber que no tiene plagio su trabajo, ¿no? Ya sea aquí, en esta plataforma, pues, o otra que el colegio tenga, ¿no? Algunos usan Turnitin, por ejemplo, también, ¿no? Para poder evidenciar este tipo de situaciones. Entonces aquí vamos a poder ver cada uno de los elementos, ¿no? Es muy interesante, miren cómo Classroom nos permite identificar que coincide con ecurrec.cu, unionpedia.org, National Geographic, por ejemplo, coincide con National Geographic, ¿no? Aquí está lo que coincide. Pues el alumno no lo ha parafraseado, ¿no? Y es algo que allí el feedback es el que ayudaría al proceso. Mi Sisi, escuchamos. Sí, Ronald, una consulta. Y en el caso de si la información la obtuviera de un canal de YouTube, ¿también accede el mismo sistema? Sí, en este caso el alumno, si ha utilizado una información de un documental de National Geographic que está en YouTube colgado, pues el alumno también tiene que usar las normas APA para poder referenciar el documental. Y en este caso, si está tomando del documental, por ejemplo, justo se ve que el político está dando un discurso y lo va a escribir tal cual, pues tiene que referenciar o tiene que en este caso poner la cita adelante, la cita parentética, ¿no? Donde el alumno diga, aquí podemos observar, aquí podemos leer el extracto de un discurso de Stalin, ¿no? En el año tal, en el palacio tal, ¿no? Y lo escribe entre comillas. Entonces el alumno ya está poniendo la cita parentética adelante, donde está dándole un inicio a lo que significa lo que está tomando del video documental. Por ejemplo, puede hacerlo así también, ¿no? Alberto. Sí, y sobre todo también, amigos, porque ahorita voy a tratar de buscarme el nombre de la inteligencia artificial. Ya hay yo conozco una, la he probado y verdaderamente fue increíble, que si tú quieres que todo lo que se dice en una película o video o disertación se convierta automáticamente en texto, te lo da ya como texto, sin la necesidad de ver el video. Entonces tú como texto lo puedes jalar y eso podrían también citarlo, ¿no? Pero sí sería reconocido, o sea, tiene la obligación igual de citarlo, ¿no? Claro, si por ejemplo los estudiantes usaron, en este caso yo les había compartido días antes una separata en PDF del expansionismo japonés en Asia Oriental, pues si estos alumnos hubieran conocido, por ejemplo, PDF GPT, pues el alumno cuelga allí el archivo y le empieza a hacer preguntas que tengan relación con lo que muestra la línea de tiempo. Y podrían haberlo presentado también en base a eso, ¿no? Porque PDF GPT les resume cada una de las preguntas en base a lo que dice el PDF, ¿no? La información que tiene el PDF. Pero igual, creo que esto se va complementando justamente con las preguntas que podemos hacerle, con la exposición, con el manejo de información a través de una práctica calificada, un examen, por ejemplo, porque en realidad esto es parte de lo que nosotros al final terminamos evaluando en la evaluación interna o en la evaluación de la prueba 1 en historia, ¿no? La prueba 1 en historia, la cuarta pregunta, no solamente exige que el alumno pueda usar 2 como mínimo o 4 o las 4 fuentes como máximo, sino también sus conocimientos propios. Y esos conocimientos propios salen de la indagación que ha hecho, por ejemplo, en este cuadro, ¿no? Entonces, de esa forma, vamos viendo aquí que los estudiantes tienen acceso, esto es muy importante, enseñémosles a los estudiantes a aprovechar este recurso para que antes de presentar puedan ellos verificar si están parafraseando bien, ¿no? Y de esa manera, pues, poder tener acceso. Bien, volviendo ahora sí al PPT, entonces vamos viendo que Google con el informe de originalidad nos presenta la cantidad de pasajes marcados que tiene el trabajo, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas finalmente y que la hemos venido conversando, ¿no? Y creo que es muy interesante lo que hemos
han ido compartiendo también ustedes. Espero también haberlos ayudado a cubrir las dudas, ¿no? Aprovechar el recurso de los informes de originalidad que nos brinda Classroom definitivamente es formativo. No solamente es académico, es formativo. Nuestros estudiantes van asumiendo un rol protagónico, pero se dan cuenta que les exige más. Así que ahora tengo que buscar nuevas metodologías para leer, para comprender y para resumir, de tal forma que no termino cometiendo plagio y el profesor, por cometer un plagio, me descalifica con la mínima nota por no haber respetado el proceso de la tarea. Fortalecer la comprensión de textos, definitivamente, ¿no? Este informe ayuda de manera extrínseca, digámoslo así, a que se generen otras habilidades que están integradas a la actividad, ¿no? Como en el caso de comprensión de textos. Y utilizar las normas APA para citar y referenciar. Que el alumno sepa desde los grados menores, yo recomiendo desde 4º grado de primaria, 5º de primaria, que nuestros niños sepan qué es una cita directa, cuándo es una cita directa corta, cómo se hace, cómo hacerla con pequeños textos nada más, cómo hacer una cita directa larga, ¿sí? De tal forma que el alumno sepa en qué se diferencian, cómo utilizar los conectores de las citas al inicio, al final de la cita, cómo usar estas citas parentéticas como conectores para que haya una mejor redacción y ayuden su léxico inclusive de redacción, o las citas indirectas, que el alumno entienda cómo es que se parafrasea. Pues no hay un curso de metodología del estudio o de aprendizaje o de aprender a aprender en un aula, en un colegio quizás, pero somos nosotros los que les enseñamos a aprender a nuestros estudiantes en el día a día. Y tenemos que enseñarles desde pequeños a que los alumnos sepan qué es una cita indirecta y cómo empezar a mejorar el parafraseo en una cita indirecta. Y por supuesto las referencias, ¿no? Las fuentes consultadas. Hoy en día nuestros estudiantes muy poco consultan libros en físico. Van a la biblioteca. Si la biblioteca está enriquecida en libros, pues en buena hora, aprovechémosla al máximo. Pero ¿qué pasa en esos colegios donde no hay muchos libros de una determinada materia? Pues tenemos Google Académico, y con Google Académico nuestros alumnos pueden indagar en artículos científicos, en algunos libros que sí están colgados en Google Académico, en algunas tesis o tesinas, en algunos, o quizás ingresen a estos repositorios de académicos tan interesantes que hay en el mundo. Sea cual sea la forma, nosotros como maestros sí tenemos que actualizarnos. El profesor tiene que saber que el alumno puede referenciar hoy día de un documental que está en YouTube, que el alumno puede hoy día referenciar de un chat o de un Gmail. ¿Cómo se referencia un chat o un Gmail? Que el alumno puede referenciar de un podcast. ¿Cómo se referencia un podcast? Que el alumno puede referenciar de un libro virtual, ¿no? De un artículo en PDF. ¿Cómo se referencia de esos tipos de fuentes? Entonces, de esa manera es importante que como maestros nosotros ejerzamos esos hábitos buenos que se van formando simplemente con estas tareas, ¿no? Antes de pasar a sus preguntas finales, presento las conclusiones. Si bien es un complemento el informe de originalidad, pues miren a todo lo que lleva, ¿no? Y que el maestro se enriquece, pero sobre todo aprenden los estudiantes más. Google for Education te ayuda a crear estrategias prácticas con tecnologías para el aprendizaje presencial. Y esto se hace en la presencialidad. Hoy en día tenemos, pues, las tareas, vamos haciendo feedback a los estudiantes a través de Meet en las tardes, en el colegio, de manera presencial, se acercan con su laptop, conversan con nosotros, etcétera, ¿no? Con Google, pues vamos a ver que Google for Education aporta el valor a la experiencia del aprendizaje de tus alumnos, integrando justamente las herramientas y generando un alto impacto en el aula, ¿no? Esto es lo que yo les quería compartir y igual manera ustedes también compartan esto. ¿Probarás estas ideas? ¿Qué les parece? De repente alguno ya la probó, quizás me puedes dar alguna experiencia, cómo le fue. ¿Qué modificarías en todo caso para que
sigas desarrollando la actividad con una nueva experiencia de enseñanza y de aprendizaje, ¿sí? Eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronald, por tu ponencia tan enriquecedora. Estamos un poquito contra el tiempo. Espero que hayan disfrutado del taller de la segunda ronda. Ahora es momento de regresar a la sala principal para que participen de la última ponencia, Marco Legal, Delitos y Sanciones vinculadas a los recursos tecnológicos. Les he compartido por el chat el link para que puedan retornar a la sala principal. Listo, muchas gracias. Buenas tardes. Nos vemos en la sala principal. Gracias, Ronald. Gracias, Alberto. Gracias a ustedes también. Muchas gracias.